Buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Como cada miércoles estamos aquí en otro consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. ¿Cómo han estado, hermanos? Yo esperando que estén bien bendecidos por nuestro Dios en medio de pruebas, en medio de luchas. Vamos caminando con el Señor. Qué importante es, hermanos, estar bien firme en los brazos de nuestro amado y bendito Señor, hermanos. Yo deseo eso para todos ustedes. Pero como cada miércoles tenemos consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Y en esta preciosa tarde, hermanos, queremos hablar de algo sumamente delicado, que es otra situación de la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, se debe caracterizar por la ausencia de adicciones. En esta preciosa tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando, el consejo bíblico le hemos titulado, cuidado con las sustancias que producen adicción. Cuidado con las sustancias que producen adicción. Nuestro texto bíblico, hermanos, para este consejo bíblico, está ya en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. La santa y bendita palabra de nuestro Dios dice así, estimados hermanos. Fíjese bien. Todas las cosas me son lícitas, dice la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjese qué precioso. En esta preciosa tarde, hermanos, vuelvo a repetirles que para nosotros es un gozo. Hermanos, es algo sumamente muy importante estar ante la iglesia del Señor trayendo este consejo bíblico de la santa y bendita palabra del Señor. Cuidado con las sustancias que producen adicciones, iglesia del Señor. Oramos a nuestro Dios antes de iniciar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Padre de los cielos, gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu misericordia, porque nos has ayudado, Señor, hasta esta media semana. Tu presencia ha estado con nosotros. Gracias te damos por esa compañía, Señor, el mover de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que nos das la fuerza para seguir adelante, Señor, nos guías. Ahora, Padre bendito, en esta preciosa tarde, Señor, venimos delante de ti, para que seas tú, oh Dios, quien venga, Señor, a ayudarnos, a guardarnos, a guiarnos, y que tu palabra, Señor, sea grabada en los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos que oirán el consejo de tu palabra, Señor, eterno Dios. Porque mira, Señor eterno, nuestros jóvenes, los jóvenes están cayendo muchas veces en adicciones, Señor eterno, pero en esta preciosa mañana tu palabra nos va a prevenir contra ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido tu guianza. Aleluya, Señor. Amén y amén. Hermanos, la vida auténticamente cristiana está siempre en relación a que nosotros no debemos hacer uso de sustancias químicas que contienen, hermanos, o que tienen la capacidad de producir adicción. Y podrán, hermanos, en esta preciosa tarde preguntarse, ¿qué es una adicción? Bueno, una adicción, hermanos, una adicción es un hábito. Una adicción es un hábito o una conducta. Y repito, una adicción es un hábito o una conducta de la cual uno, hermanos, no puede prescindir. Antes de empezar el consejo bíblico, hermanos, a manera de introducción, permítame contarles una vivencia que tuve hace muchos años cuando era yo muy joven. Allá, hermanos, cuando teníamos aproximadamente 17 o 18 años, hermanos, yo tuve un amigo en el mundo. Éramos muy unidos, hermanos, y él se llamaba Enrique. Enrique, hermanos, era un joven, hermanos, posteriormente se casó muy joven y se volvió al comercio. Era un negociante extraordinario, hermanos. Felizmente casado también muy joven con su esposa, empezaron a tener familia y nos frecuentábamos seguido. Pero desafortunadamente, hermanos, Enrique un día probó la cocaína. En una de esas fiestas, hermanos, que tenían y que acostumbrábamos en el mundo, hermanos, él probó la cocaína. En cuestión de poco tiempo, hermanos, se encontró inmerso en un terrible tobogán en el mundo, hermanos, de la drogadicción. Y esto lo digo, hermanos, a manera para que nuestros jóvenes que están escuchando tengan sumo cuidado.
Llegó al punto, hermanos, de que mantener el vicio que necesitaba, porque él se hizo adicto a la cocaína, que en ese tiempo, le estoy hablando de 1975, 76, hermanos, era muy novedosa la cocaína, lo que se utilizaba era la marihuana. Bueno, él se hizo adicto a la cocaína y para mantener el vicio, hermanos, necesitaba alrededor el equivalente a $100, hermanos, diarios. Eso causó un terrible impacto en su negocio, hermanos, que era muy próspero, pero causó gran impacto en sus negocios. Pero sobre todo, hermanos, y es lo más terrible, causó impacto en su hogar. Como en muchos casos, su historia, hermanos, terminó en algo, hermanos, que nosotros a través de los años hemos visto cómo termina esto. Primero, en un conflicto severo con su esposa y con sus hijos. Después, hermanos, en la bancarrota. Y finalmente, lo más terrible, hermanos, fue en el divorcio. Las adicciones o las drogas, hermanos, producen la secuela, la triste secuela de los divorcios en las familias. Inclusive, hermanos, él me contaba después, porque yo lo vi tiempo después, los amigos que lo iniciaron en el vicio, después le dieron la espalda, hermanos, y se alejaron de él, como es muy frecuente en ese mundo terrible del vicio y la drogadicción, estimados hermanos. Ahora, a pesar de que los episodios como este se repiten por millones en el mundo, sí, hermanos, y son del conocimiento público, como ahorita lo estamos haciendo del conocimiento público, sin embargo, las estadísticas nos dicen que los consumidores de drogas, en este caso, están en constante aumento y esto va, hermanos, aumentando y es un aumento en escala mundial. Ejemplo, y con mucha tristeza, nos damos cuenta, hermanos, que las drogas y la adicción a ellas, hermanos, cuentan con lo que le llamamos daño social primeramente. Las drogas te dañan socialmente. Pero lo más terrible es que las drogas producen un daño psíquico y un daño físico en los jóvenes. Hermanos, con tristeza, ahora que estábamos haciendo, hermanos, un estudio bíblico precisamente sobre la drogadicción, tuvimos que ir a la literatura, hermanos, y a la investigación. Y con tristeza, hermanos, nos damos cuenta que en el mundo se ha extendido hoy actualmente esta droga llamada fentanilo, hermanos, el fentanilo, que prácticamente, hermanos, está produciendo a nuestros jóvenes zombies precisamente que andan en las calles divagando, hermanos, ya sin un escrúpulo moral, psicológico y menos social. Así vemos ciudades hombres en Chicago, en Filadelfia, en Detroit, hermanos, en los Estados Unidos. Pero, hermano, no tenemos que irnos muy lejos, sino también aquí en nuestro amado México ya hay casos así, hermanos, en la cual, hermanos, hay situaciones en las cuales esta gente se reúne y prácticamente andan vagando por las ciudades como Sinaloa, Sonora, Baja California, el Estado de México y aún en la capital, la llamada Ciudad de México, hermanos. Esto es terrible. Esto que les estamos, hermanos, contando en esta preciosa tarde, es terrible, estimados hermanos, la situación de la drogadicción y las adicciones a las drogas. Pero no solamente en Estados Unidos, estimados hermanos, ni en México, sino también en las ciudades de Canadá, más al norte. Canadá declaraba hace unos días crisis de salud ante la elevada sobredosis, hermanos, de estas sustancias, no solamente de fentanilo, sino de crack, de heroína, de cocaína. Todavía sigue vigente la marihuana. Hace unos días el vocero de la presidencia, hermanos, de nuestro amado México, reveló unas cifras y decía que en México hay, fíjese bien, 2.2 millones de consumidores de sustancias, hermanos, adictivas, fíjese bien, y se queda corto, hermanos, yo pienso, porque algunos no son encuestados, pero el vocero de la presidencia decía que hay 2.2 millones de consumidores de sustancias adictivas. ¿Se imagina, hermanos, tener 2.2 millones de gentes y son consumidores de sustancias adictivas, de las cuales, decía él, 230,000, hermanos, son niños y son niñas y adolescentes?
He ahí la importancia que toma, estimados hermanos, el consejo bíblico para nosotros. Es prácticamente un sonido de alerta como padres, que estemos al pendiente de nuestros hijos, con quién se juntan, qué hacen, con quién hablan, con quién platican, con quién han entablado una relación de amistad, hermanos. Tengamos sumo cuidado. Esto es muy delicado. Es prácticamente, hermanos, algo que está destruyendo a la sociedad. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, se ha elevado tanto la adicción en nuestros jóvenes? Bueno, primeramente, hermanos, podríamos decir, porque nadie puede negar que el consumo de las drogas tiene cierto placer para ellos, para aquellos que las consumen. Pero la Biblia, estimados hermanos, a nosotros como hijos de Dios, nos previene de los deleites temporales del pecado. Fíjate bien, si no, hermanos, estoy equivocado. La Biblia no dice, no te drogarás. No, hermanos. Pero eso no quiere decir que la Biblia no nos prevenga contra esto, hermanos. Y por ejemplo, allá en Hebreos 11:15 dice la palabra del Señor, los deleites temporales del pecado. La situación de la adicción y de la drogadicción es un deleite temporal del pecado. El deleite de la adicción a las drogas, hermanos, es temporal. Así como el pecado del adulterio, de la fornicación, hermanos, son deleites temporales. Así el de la adicción dura unos instantes, hermanos, pero luego del placer vienen las facturas que tú debes de pagar. Y no solamente en ese instante, hermanos, sino tú debes de pagar una factura por el resto de tu vida, hermanos. Y eso es lo más delicado. Y si no arreglas, hermanos, la situación en el momento y en esta vida, tendrás, hermanos, que arreglar la situación con Dios. Y si no la arreglas, continuarás pagándola, hermano, pero por toda la eternidad. Oye bien, estimado joven, ten cuidado con la adicción a las drogas. Cada vez que veo una persona, hermanos, atrapada en las drogas, y he visto mucha gente, hermanos, en mi práctica diaria que tuve, hermanos, cuando laboraba, hermanos, ahora veo una satisfacción de tratar con gente así, hermanos, porque les hablábamos de Cristo. Pero ahora en este consejo bíblico, hermanos, te debo de decir que cada vez que veía y que veo todavía una persona atrapada en la droga, viene a mi mente, hermanos, lo que sucede cada vez, hermanos, que uno va a pescar, ¿sí? Quizá en tu estado no haya pesca, aquí es muy poco, pero por ejemplo en la ciudad de Monterrey pues se acostumbra muchas veces ir a pescar. Para pescar, hermanos, uno se arma ¿de qué? De una caña. Pero además de la caña, hermanos, lleva un anzuelo y además del anzuelo una carnada. 3 cosas que necesitas: una caña, un anzuelo y una carnada. La última vez que fuimos a pescar hace muchísimos años, utilizamos un camarón, por ejemplo, como carnada. Ese camarón lo pones en la punta de la carnada. Entonces, cuando íbamos ahí, íbamos por las famosas truchas. Las truchas se volvían locas, hermanos, al ver el camarón. Hermanos, ni bien llegaba el camarón aún a tocar con el agua, las truchas ya estaban rodeando para picar y morder la carnada. Hermanos, lo que las truchas ignoraban es que dentro del camarón había la carnada, había el anzuelo. Tan pronto, hermanos, como la trucha mordía el camarón o la carnada, quedaba, hermanos, atrapada, quedaba incrustada para ser sacada del agua, hermanos. Entonces, hermanos, por eso puse esta referencia, hermano joven, hermana señorita. Así son las drogas, así. Parece tan atractivo cuando empezamos, parece tan inofensivo. Tanto placer a la disposición, hermanos, porque los que se drogan tienen su placer momentáneo. Pero lo que no sabe la persona que las toma es que la droga, hermanos, tiene un anzuelo que la atrapa y la atrapa para siempre. Eso es lo más delicado, hermanos, y eso es lo que más debe llamar nuestra atención en esta preciosa tarde, en este consejo de la palabra del Señor. Lo que no sabe, hermano, lo que no sabe la persona es que detrás de la droga hay un anzuelo. Y si tú claudicas y vas y entras a ese mundo de las drogas,
quedarás atrapado para siempre. Alguien puede decir, como me lo han dicho, hermano, eso es una exageración. Porque la mayoría de las personas, hermanos, cuando nosotros les comentamos esto, dicen, no, nada pasará. ¿Qué tiene de malo que me tome un trago de licor, por ejemplo? ¿Qué tiene de malo si me llego a fumar un cigarrillo de marihuana o un carrufo de marihuana? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene si solamente hago una inhalación, verdad, de un poco de cocaína, por ejemplo? Sí, hermanos. Y lo digo con conocimiento de causa porque ya hemos platicado con jóvenes así, hermanos, y es lo que dicen. Y yo les digo, ten cuidado con la drogadicción. Y ellos dicen, pero ¿qué tiene de malo, verdad? Si voy a una fiesta cada 8 días y me invitan a tomar licor, a fumar, un carrufo de marihuana, un solo sorbo de cocaína, dicen ellos, eso no tiene nada de malo. Hermanos, pero el asunto en esta preciosa tarde y en este consejo está en no dejarse dominar por ellas. Esta es la mentalidad, hermanos, de aquellos que van rumbo a las adicciones. Sí, lo primero que dicen, yo tengo el control. Bueno, así es como justamente, es como pensaban todos aquellos que hoy están en el abismo de la drogadicción, del alcoholismo, hermanos, están sumidos totalmente, han caído, hermanos, han mordido aquel anzuelo y han quedado atrapados. Todos ellos pensaron dominar la droga, sí, todos, así es, hermanos. Todo mundo piensa que lo vas a dominar. Ah, hermanos, pero lo que hemos visto es que terminaron dominados por la droga, todos. El pez no necesita sino morder la carnada, como dijimos, solo una vez, para quedar atrapado para siempre. Y eso es lo más dramático, estimado joven, del mundo de las adicciones y las drogas. Igual es con la droga, estimado hermano, solo hace falta probar una vez para quedar atrapado para siempre. La Biblia, la palabra de Dios, condena esto de consumir drogas por placer. Porque es necesario reconocer que algunas drogas, no todas, cuando son administradas, hermanos, médicamente, responsablemente, pueden ser útiles para el tratamiento de alguna enfermedad. Aquí debemos tener mucho cuidado. Porque muchas veces, hermanos, algunos hermanos me dicen, no, yo no puedo tomar ni un Mejoral porque es una droga. No, hermano, no, estimado hermano, no es así la situación. Por eso dije, hay drogas, sí, porque un Mejoral, un paracetamol o algún otro medicamento puede llegar a ser una droga. Pero cuando está administrada, hermanos, por un médico que sabe la dosificación para no producir adicción, bueno, puede ser útil para la enfermedad, por alguna enfermedad. Yo siempre les he puesto el ejemplo de un cuchillo, hermanos, de un cuchillo, ¿sí? De un puñal, de un cuchillo. Si yo tengo un cuchillo en la mano, hermanos, puedo, hermanos, en un momento lastimar a una persona, ¿sí? Pero puede ser que ese puñal o ese cuchillo me sirva para alguien que se le ha atragantado algo en la garganta, abrir el cuello, hacerle una traqueostomía y así esa persona pueda respirar. ¿Lo ve? El mal no está en sí, en el cuchillo. El mal está en nuestra mente y muchas veces muchas personas hacen mal uso de las drogas. Yo pongo el ejemplo, hermanos, precisamente de la droga que está surgiendo hoy más en el mundo y que está causando estragos terribles, el fentanilo. Fíjate, iglesia del Señor, que el fentanilo, bien utilizado, es una droga, es un analgésico y un inductor, hermanos, para relajación del cuerpo. Lo utilizan mucho en anestesia, sí, hermanos. Bien dosificado, bien administrado, hermanos, produce algo hermoso en el cuerpo, porque ayuda, por ejemplo, para la intervención quirúrgica, el fentanilo. En Gálatas 5:19, el apóstol Pablo, hermanos, hace una lista de lo que llama las obras de la carne. Ponga atención, estimado hermano, lo que esta lista dice. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese bien, ahí está una palabra que se llama hechicería, de la cual hablamos, hermanos, en el consejo bíblico pasado. Pero fíjese, hermanos, que la hechicería y las adicciones a las drogas, hermanas, están muy unidas muchas veces, ¿sí? Dentro de esta palabra, vuelvo a repetir, está la palabra hechicería. Esta palabra es la traducción de la palabra griega farmakeia. Fíjese bien, la cual sugiere el uso de drogas. Y no solamente drogas, hermanos, porciones mágicas o brebajes para alterar la personalidad del ser humano. Ingredientes indispensables, hermanos, en los cultos paganos o, hermanos, en los cultos a las deidades. Por eso digo que el consumo de las drogas o la adicción a las drogas no es un fenómeno moderno. No, hermanos, es antiquísimo. ¿Por qué? Porque lo utilizaban, hermanos, ciertas sustancias, nuestros antepasados allá al inicio, hermanos, los mayas y muchas otras etnias, hermanos, y muchas cosas más en el Perú, por ejemplo, en Bolivia. Eran porciones, hermanos, que se utilizaban y estas porciones alteraban la personalidad del ser humano. De modo, hermanos, vuelvo a repetir que el consumo de drogas o derivados no es un fenómeno moderno. Han estado presentes, hermanos, en este mundo desde tiempos inmemorables, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México y en otras partes del mundo, el uso del peyote. El peyote, hermanos, aquí es muy utilizado en las etnias de nuestro México. La parte activa de la sustancia del peyote es la mescalina, que produce un estado de psicodelia. Sí, hermanos, y hago este ejemplo porque, hermanos, allá en la década de los 70, ¿verdad? Cuando yo era muy joven, estaba muy de moda ir a una región, a un estado aquí de nuestro México, Oaxaca, a ir a probar hongos y precisamente ir a drogarse con peyote. La parte activa de este peyote, hermanos, es la sustancia que se llama mescalina, que produce un estado de psicodelia. Es más, venían de Estados Unidos actores famosos, cantantes famosos, venían, hermanos, a investigar y a drogarse, ¿verdad?, con esta sustancia llamada peyote. Esta sustancia, peyote, produce una psicodelia. Y podrá decir, ¿y qué es la psicodelia? Bueno, la psicodelia que es un estado de excitación extrasensorial, hermanos. Cuando tú la ingieres, te produce, hermanos, alucinaciones, euforia. Puedes caminar kilómetros, puedes estar despierto viendo alucinaciones por días. A partir del cual, hermanos, muchos de los indígenas logran tener una comunicación, según ellos, con sus ancestros y con sus dioses. A quienes le piden bienestar para su pueblo o bienestar para ellos, hermanos. Y eso es lo más terrible del mundo de la drogadicción. Cuando éramos jóvenes y andábamos en el mundo, supimos de muchos de nuestros compañeros. Muchos de ellos ya no regresaron, se quedaron perdidos. En lo que decíamos en un viaje de estos que, hermanos, cuando ingerían peyote y no, hermanos, tenían la precaución, se quedaban ahí. Muchos quedaron desquiciados, esquizofrénicos, hermanos, perdidos mentalmente. Lo ve, hermanos, lo ve, hermana. La Biblia condena esta práctica, porque la Biblia siempre nos indicará a ser sobrios, estimado joven, estimada señorita. La Biblia, hermanos, condena esta práctica y siempre nos indicará a ser sobrios. Sobrios quiere decir, sé moderado, sé discreto en tu actuar. Si nos proponemos hacer una evaluación de cosas a favor y cosas en contra de la práctica del consumo de drogas, encontraremos, hermanos, que lo único a favor en ese instante de las drogas es un estado de placer momentáneo. La euforia que producen, hermanos, en la cual ya hemos hablado anteriormente. En cambio, tienen otras cosas en contra, hermanos, que son muchísimas. Permítame pues citar, hermanos, al menos lo más obvio de lo negativo, que es el consumo de drogas. Al hablar de las drogas, estimado hermano, debemos incluir también lo que comúnmente le llamamos drogas sociales, como el alcohol y el tabaco. Sí, hermanos,
Porque muchas veces nos queremos, ¿verdad? Decir, bueno, pues yo sí voy y otros se están drogando con cocaína o están inhalando ciertas sustancias, cracks, están inyectando heroína. Bueno, pero yo no hago eso, yo simplemente voy a fumar, tomo nada más alcohol y fumo. No, hermanos, permítame decirle que también esas les llamamos drogas sociales. Es una droga terrible, hermanos. El tabaquismo y el alcohol es una droga terrible que produce mucho daño físico, hermanos. Si tan solo pudiéramos llevar a aquellos adictos al cigarro, hermanos, llevar ahí y que vieran un paciente, hermanos, con una neumopatía, con cavernas en los pulmones, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que produce la muerte de ellos, hermanos, como es totalmente angustiante. Yo pienso que ni aún así dejarían el tabaco, porque es una adicción, hermanos. Bien, ¿qué cosas negativas? Primero y lo más importante, hermanos, el consumo de drogas es contrario a lo que la Biblia, la palabra del Señor enseña. Sí, hermanos, eso es lo primero. El consumo de drogas es contrario a lo que la Biblia, la palabra del Señor enseña. Esto debería ser un argumento suficiente, estimada iglesia, para desterrar de esta práctica de la vida, cristiana de muchos. Pero existen más razones. Y la más importante aún todavía, sí, lo que dice la palabra del Señor, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, como dijimos, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice la palabra del Señor. Y en Eclesiastés 8:5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Óyelo bien. El que guarda el mandamiento, Eclesiastés 8:5, dice la voz de Dios. El que guarda el mandamiento, hermanos, no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne entre el tiempo y el juicio. Bendito sea el Señor. Sí, hermanos, el que guarda el mandamiento de Dios no experimentará el mal. Qué terrible, hermanos, es ver un hogar en la cual uno de sus integrantes ha caído en el vicio, hermanos, en la drogadicción, en el alcoholismo, en el tabaquismo, hermanos. Es terrible, hermanos. Se pierde, hermanos, la comunión de la familia, pero sobre todo se pierde la comunión con Dios. Segundo, el consumo de drogas puede conducir al usuario al campo de lo trascendental y en realidad abrir su vida a la entrada de demonios. Sí, hermanos. ¿Cuánto no hemos visto gente drogada? En mi juventud en el mundo tuve compañeros, hermanos, que iban constantemente a Oaxaca y venían totalmente perdidos, hermanos, en un estado de psicosis mental. Es terrible. Y cuando ellos volvían en sí, nosotros les preguntábamos, pues, ¿qué vistes? Es que me sentí que me elevé a un plano y así andábamos dando tumbos en planos oscuros, en planos de luz, veíamos luces y así se pierde la realidad y el tiempo, decían ellos. Por eso decimos, la segunda cosa, hermanos, en contra de las drogas, es que el consumo de drogas puede conducir al usuario al campo de lo trascendental y en realidad abrir su vida a la entrada de demonios, hermanos. Debemos ser sobrios y estar siempre alertas, hermanos. No poner la mente en blanco como muchos utilizan hoy en las famosas meditaciones trascendentales. Pues las drogas los llevan a eso. Pero en realidad, hermanos, una mente en blanco es una mente, hermanos, en la cual Satanás puede ingresar. Entran demonios, hermanos, al cuerpo de ellos. Esto explica, hermanos, los innegables vínculos entre la drogadicción y el satanismo, hermanos. Sí. Hay una fuerte unión entre hechicería, satanismo, brujería y adicción a las drogas, hermanos. Están fuertemente unidas. La Biblia, la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 10:10, hermanos, dice que Satanás solamente viene a hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos no vimos en un servicio de urgencias, hermanos, matazones, hermanos, por pleitos entre drogadictos terribles? Sí, hermanos, gente estacada por la boca, hermanos, y por sus genitales, por la parte de abajo, hermanos, estacados con estacas de 40 centímetros, hermanos, como pago, ¿sí? Entre drogadictos, hermanos, en las ciudades de Monclova, de Torreón, hermanos, hay gente, hermanos, y en todos lados.
Y cuando los veíamos, hermanos, ahora que conozco la palabra del Señor, hermanos, la palabra del Señor, ahora leo que dice que Satanás solamente vino a hurtar, matar y destruir. Y eran vidas miserables, hermanos. No es extraño, por tanto, que el consumo de drogas produzca como una de sus secuelas la violencia. Ahí está, hermano, lo que veníamos diciendo, la violencia. Estamos en un mundo violento, estimados hermanos, en la cual la mayoría de las personas, cuando son atrapadas, están bajo el influjo de alguna droga, sea cual sea, hermanos. Sí. Y producen violencia, asesinatos, homicidios, feminicidios, hermanos, que está ahorita, hermanos, aumentando ese terrible mal. Satanás trata de destruir a la mujer, hermanos, sí, y utiliza muchas veces el vínculo de la drogadicción y de las adicciones para que un hombre pierda el control y mate a una mujer. La violencia, hermanos, extrema, con graves pérdidas por el consumo de las drogas es terrible. Pero no solamente para el esposo, para la esposa, hermanos, que mata a la mujer, no, sino también el mal es para los hijos, y no solamente los hijos, para los amigos y la sociedad. ¿Lo ve, estimado hermano? Satanás tiene como fin destruir el hogar, y no solamente el hogar, sino la sociedad entera, estimado hermano, para que pueda actuar con mayor libertad. Y eso es lo que está haciendo la drogadicción y las adicciones en este momento y en este tiempo. Por eso, hermanos, es muy conveniente y estamos muy a tiempo, hermanos, y es muy con tiempo de advertir sobre las adicciones, estimado hermano. Por eso vuelvo a repetir y vuelvo a hacer la misma, hermanos, llamado a ti, padre de familia, a ti, madre de familia, a ti, hijo mayor que buscas del Señor. Ten cuidado con los más chicos, tus hermanos, tus hijos. Fíjate lo que están viendo en la televisión, con quién se juntan, qué amigos tienen en la escuela. Tercero, el consumo de drogas conduce a sus víctimas a la adicción, y eso es lo que estamos hablando hoy. Las drogas, el uso de drogas, el consumo de drogas conducen a las víctimas a la adicción. No existe droga, estimada iglesia, que esté libre de producir adicción al usuario. No, hermanos, no. Por eso vuelvo a repetir a la clásica mentira del diablo, ¿verdad? Cuando un joven llega y lo ven muy joven a las fiestas, le invitan a tomar alcohol, a consumir tabaco o a drogarse. Y le dicen, fuma una vez, no te va a pasar nada, te vas a sentir mucho mejor. Para que estés ad hoc con nosotros en el mismo ambiente, debes consumir alcohol o debes consumir tabaco, empezar a fumar con ellos, hermanos. Pero te vuelvo a repetir en esta preciosa tarde que la droga, no existe droga que esté libre, hermanos, de producir adicción al usuario. ¿Y qué es la adicción? Vuelvo a repetir en una definición más amplia. La adicción es una pérdida del control. Y repito, estimado hermano, la adicción es una pérdida del control caracterizado por la práctica compulsiva de la conducta, en donde hay daño o deterioro de la calidad de vida de las personas debido a las consecuencias negativas de la práctica de la conducta adictiva. En resumen, hermanos, cuando te vuelves adicto, te destruyes, te autodestruyes. Tienes una pérdida, hermanos, en la conducta. Pierdes la vergüenza, estimado hermano, y tu calidad de vida, y no solamente tu calidad de vida como persona, la calidad de vida que debes darle a tu esposa y a tus hijos, está totalmente por los suelos. Esta característica está presente tanto en el alcohol como en el tabaco, como en todas las drogas depresoras del sistema nervioso central, porque ahí actúa la droga en el sistema nervioso central. Y las drogas estimulantes también del sistema nervioso central, porque algunas deprimen el sistema nervioso central y otras estimulan, ¿verdad?, el sistema nervioso central. Sobre todo, hermanos, alteran las funciones cerebrales. Fíjate bien, alteran las funciones cerebrales. Pregunta, ¿qué es el cerebro? ¿Qué es esa masa gris, verdad, que tenemos ahí dentro de nuestra cabecita? ¿Qué es el cerebro? Bueno, ahora que conocemos del Señor, podemos decir que el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo, hermanos, hecho por las manos preciosas de Dios.
Bendito sea su nombre. Cuando tú estudias el cerebro, estimado hermano, ves como cuánta finura hay, hermanos, quien creó todo esto. Fue Dios, desde luego. ¿Por qué? Porque en el cerebro hay millones y millones de neuronas. Figúrate un cuarto con millones de cables adentro. Esas serían las neuronas, los cables. Es un órgano muy complejo, pero es un órgano, hermanos, estimadamente importante. Esa masa de 3 libras de materia gris y blanca que se halla, hermanos, aquí en nuestra cabeza, es el centro de toda la actividad humana. Sí, hermano. Sí. Necesitamos el cerebro para conducir un automóvil. Necesitamos el cerebro para disfrutar de una buena comida. Necesitamos el cerebro para respirar. Necesitamos el cerebro para crear una obra de arte magistral. Necesitamos el cerebro para disfrutar las actividades de todos los días. El cerebro, estimado hermano, regula las funciones básicas del cuerpo. Sí, estimado hermano. Nos permite interpretar y responder a todo lo que experimentamos y moldea nuestro comportamiento diario, estimado hermano, fíjate. Y Él es todo lo que sentimos, aquí está, y lo que pensamos. Es lo que somos, nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo actúa la droga dañando este órgano importantísimo que Dios creó? Te venía diciendo que el cerebro, podríamos decir que es como un cuarto a donde tú le metes millones de cables, millones. Las drogas interfieren en forma en que las neuronas envían y reciben estímulos, ¿sí? Figúrate esos cables que son las neuronas y que están recibiendo, hermanos, millones y millones de actividades que, hermanos, se transmiten por medio de lo que le llamamos neurotransmisores, ¿sí? Entonces, ese cuarto tiene muchos cables y se conectan por medio de neurotransmisores, pero cada movimiento que hacemos, yo puedo estar hablando y puedo mover aquí, puedo mover mi mano, son las neuronas que están moviéndose, hermanos, sin interferir. Pasan los estímulos eléctricos por millones de millones todo el día, hermano, y aún durmiendo. Nomás para que nos demos cuenta, hermanos, la grandeza de nuestro Dios, cómo hizo nuestro cerebro perfecto. Ahora, algunas drogas, como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar las neuronas. Esos cables, hermanos, ya no actúan como Dios nos creó normalmente con los millones de movimientos, ya no. Cuando usted fuma marihuana o heroína, esas sustancias tienen la capacidad de activar esas neuronas, o sea, empiezan a trabajar, hermanos, desquiciadamente. Porque esa estructura química es similar a lo natural que está produciendo el organismo. Por ejemplo, una sustancia llamada dopamina, que la producimos normalmente y que produce el bienestar de nosotros, nos produce contentos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fumamos marihuana o inhalamos heroína o nos ponemos heroína, hermanos, viene a activar todo eso. Eso que era natural, lo viene a duplicar, hermanos. Ya te imaginarás cómo empieza el cerebro. Ello permite que se adhieran las neuronas, hermanos. Esas sustancias se van a las neuronas y, hermanos, las empiezan a activar desquiciadamente. Ahora, si bien estas drogas imitan las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural, hermanos, lo hiciese, y provoca el envío de mensajes anormales a través de esa red. O sea que las drogas vienen a perturbar nuestro cerebro, hermanos, a través de las neuronas. Por eso es que la persona drogada, hermanos, pierde toda la conciencia. La persona drogada puede perder la vergüenza. Hermanos, empieza a caminar sin cansarse, porque el cerebro no manda estímulos, hermanos, a nuestros músculos para que nos sentemos. Empiezan a perder la capacidad muchas veces pulmonar, porque el cerebro ya no puede mandar los impulsos normales para nuestra respiración. Fíjate bien qué importancia tiene nuestro cerebro y qué cosa negativa, tan negativa hace, hermanos, el influjo de alcohol, de tabaco, de heroína, de cocaína, de crack, de fentanilo y de otras sustancias que hay, hermanos, y los famosos cócteles. Porque una persona que fuma marihuana muchas veces también se inyecta heroína.
Y la persona que se inyecta heroína muchas veces no se queda conforme con ella, sino que también inhala cocaína. Fíjate bien, porque es una adicción. Ahora, la Biblia enseña que los creyentes, fíjate bien, no debemos dejarnos dominar por ningún hábito malo como el de la adicción a las drogas, estimado hermano. Cuarto, el consumo de drogas afecta al usuario espiritualmente. Hemos conocido así personas, hermanos, que muchas veces por descuido espiritual se han ido al mundo. Y cuando las hemos vuelto a encontrar, hermanos, ya son personas que toman, que fuman, ¿sí? Las vemos con el cigarro, ¿verdad?, en la mano. Por eso digo, el consumo de drogas afecta al usuario espiritualmente, hermanos. Pero no solamente espiritualmente, sino lo afectan también emocionalmente y físicamente. Una de las cosas más terribles, hermanos, en el uso del tabaco, les vuelvo a repetir, son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y muchas cosas hay que habríamos que hablar, pero no daría el tiempo para este consejo bíblico. Ahora, espiritualmente predispone al usuario al contacto con el mundo espiritual de demonios, estimado hermano. Tengamos sumo cuidado. Emocionalmente, dependiendo de la droga que se consuma, causan desequilibrio. El usuario puede pasar, hermanos, de la máxima euforia a la máxima depresión. Igual hace el alcohol. El alcohol en su inicio produce euforia. Te pones a hablar, te vuelves muy social, puedes hablar cosas que antes no hablabas. Si eres tímido, empiezas a desenvolverte de otra forma. Produce excitación, pero después produce depresión severa. Y físicamente, estimado hermano, estimada iglesia, produce pérdida permanente de la capacidad intelectual debido a la muerte de millones de células neuronales. Fíjese, eso es terrible. Dios nos hizo perfectos, vuelvo a repetir, por eso no me cansaré de decirlo. Nuestro cerebro, hermanos, es algo magnífico y extraordinario. Pero cuando tú te vuelves adicto a alguna sustancia, tabaco, alcohol, heroína, marihuana, de lo que tú sepas, hermanos, esas sustancias hacen que pierdas millones y millones de células cerebrales. La administración de drogas por vía intravenosa también, hermanos, puede ser una fuente potencial para el contagio de enfermedades terribles, como por ejemplo algunas hepatitis. Conocemos la hepatitis A y muchas veces la B, pero hay más. Hay hepatitis C, D, E. Y esas son terribles, estimado hermano. Ahora ya con la disminución, hermanos, de muchas sustancias, el SIDA también, hermanos, puede verse ahí, uno se puede ver contagiado por ese tipo de sustancias, aunque en menor grado. Quinto, el consumo de drogas produce desequilibrio económico. Oh, hermanos, cuánto no hemos sabido, ¿verdad?, que aquel drogadicto, por el hábito, por esa desesperación de inhalar o de fumar, hermanos, lo lleva muchas veces a robar. Y no solamente eso, aquellos que son de posición económica, hermanos, pierden su fortuna por ese vicio, hermanos, de estar consumiendo. Mantener el hábito de consumir drogas es un hábito extraordinariamente caro, estimado hermano. Los consumidores están condenados a la quiebra total, mientras que los proveedores se llenan sus arcas de dinero, despojando a los consumidores, y cada vez vemos más gente que se vuelve más rica y más rica. Ahora, la tendencia general es que millones se empobrezcan para que unos pocos se enriquezcan a causa de estas adicciones a las drogas. Sexto, el consumo de drogas fomenta la inmoralidad. El consumo de drogas, hermanos, fomenta la inmoralidad en todos los sentidos. ¿Cuánto no hemos sabido, hermanos, de jóvenes violadas? De jóvenes violados, sí, hermanos, porque aunque parezca extraño, hermanos, serví en un servicio de urgencias por más de 15 años. Y así como es terrible ver, hermanos, cuando llevan a una muchacha violada, es terriblemente conmovedor cuando un joven lo llevan violado. Por eso digo,
El consumo de drogas fomenta la inmoralidad en todos sentidos. Ahora, para conservar el hábito, el que consume drogas es capaz de hacer cualquier cosa que le signifique algún ingreso de dinero. Por eso tanta prostitución infantil y juvenil. Por eso algunos delinquen robando, asesinando, algunos roban, otros matan. Sí, hermanos, otros se dedican, como ya dije, a la prostitución, hombres y mujeres. Y quién sabe tantas cosas más, hermanos. En el mundo de la adicción y de la drogadicción, todo se vale, con tal de mantener, hermanos, la situación económica y mantener la droga y el vicio. Es terrible, hermanos, el mundo de las drogas. Es terrible, hermanos, aquellos, gracias a Dios, que ya por la gracia del Señor hemos conocido al Señor. Pero, hermanos, si hiciéramos una encuesta en las iglesias, hay hermanos en Cristo que el Señor nos sacó de alguna adicción. Y ahora, hermanos, sirven al Señor, pero son testigos de lo que estoy diciendo. Séptimo, el consumo de drogas conduce a problemas de índole legal. Claro que sí, hermanos. En la mayoría de los países del mundo es ilegal la posesión de drogas. También es ilegal el tráfico de drogas. Las leyes de los países reprimen severamente toda actividad delictiva relacionada con las drogas. Una persona que consume drogas, eventualmente, hermanos, se verá envuelto en algún tipo de actividad y algún problema legal, tarde o temprano, hermano, tarde o temprano. Como recuerdo, hermanos, en la secundaria, cuando estaba muy de moda la marihuana, año de 72, 73, para aquellos que me están oyendo, ¿verdad? Estaba de moda que todo mundo fumara marihuana. Llegó un joven, hermanos, hijo de un prominente político allá a la secundaria, bien vestido, venía de otro estado, casi de traje, muy bien portado, muy inteligente. Pero se empezó a juntar con la gente de donde estábamos, hermanos, en un barrio popular de aquí de la ciudad. Y prácticamente, hermanos, al mes lo vimos ya inmiscuido en la droga. Por ese afán en esa edad de la adolescencia, hermanos, de ser aceptado socialmente. Fíjate bien, joven que me estás escuchando. Tú que estás llegando a la preparatoria, a la secundaria, tenemos eso de ser aceptados, ¿verdad? Entre el grupo. Bueno, esa fue la causa que este joven, hermanos, empezó a inhalar y a fumar marihuana. Iba yo a decir su nombre, pero no, porque, bueno, él ya murió, hermanos. ¿Por qué? Porque prácticamente a los pocos meses, hermanos, esa ropa fina que él traía, hermanos, la empezó a desechar. Él se empezó a vestir como los que fumaban en ese tiempo marihuana, de guarache, de pantalón de mezclilla, de chaleco, de morral, dejándose el pelo, de barba, hermanos. Y empezó a fumar marihuana a tal grado que el papá lo desechó. Y cuando iba por él, hermanos, lo llevaba a su casa, al otro día venía bien vestido, hermanos, sí, como al principio venía rasurado, con sus zapatos, pero al día siguiente venía igual, se volvía a ir de su casa, hermanos, había entrado al terrible mundo de la adicción. Al grado, hermanos, que cuando nosotros lo dejamos de ver, lo volví a encontrar en la facultad de medicina ya, porque iba a pedir drogas, hermanos, que le dieran una receta, hermanos, de barbitúricos para que él se pudiera cruzar y seguir. Pero ya no iba solo, iba con 20 perros. Sí, hermanos, 20 perros era su compañía. Había perdido toda la vergüenza, toda la situación social que lo envolvía. Su familia lo había desechado y él murió en la esquina aquí de la escuela de medicina, hermanos, en medio de tanto perro y, hermanos, de una drogadicción terrible. Eso es lo que hacen las drogas, estimado hermano. Una persona que consume drogas, dijimos, eventualmente se verá relacionado, hermanos, en alguna situación legal, tarde o temprano. Pero la vida auténticamente cristiana, estimado hermano, se caracteriza por la abstinencia total al uso de cualquier droga, por placer. El templo, hermanos, del Espíritu Santo es el cuerpo del creyente y no debe ser contaminado con las drogas, hermanos, sí. El cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, hermanos, es nuestro cuerpo. Es posible que entre algunos de nuestros oyentes se encuentre alguien que quizá ha caído o ya ha caído o estuvo, ¿verdad?, en las garras de consumir drogas y francamente, hermanos,
Ellos saben muy bien de la experiencia que es estar en medio de ese mundo. Pero hay otros quizá, hermanos, que son hijos de nuestros hermanos y que están tentados o han caído en algún vicio. Y honestamente en esta preciosa tarde les gustaría salir del tenebroso mundo, hermanos. Es un tobogán, ten cuidado. Y no solamente me refiero a la heroína, al fentanilo, al crack, sino también al alcohol y al tabaquismo. Por eso es necesario que Dios intervenga en tu vida siempre, estimado hermano, estimada persona. Quizá tú no conoces del Señor y me estás escuchando por primera vez. Es necesario, ¿verdad?, que Dios intervenga en tu vida, hermano, persona que me estás escuchando. Es necesario que Dios cambie tu ser y te transforme totalmente. Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene el poder de transformarnos. Bendito sea su nombre. Dios hace este milagro sin igual en todo aquel que confía en Él. Bendito sea su nombre. Sí, el nombre de nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Señor, tiene la capacidad de cambiarnos. Es el único que puede cambiarnos. Así tú vayas a otros sistemas, hermanos, en la cual mucha gente recurre, pero cuando sales vuelve otra vez a lo mismo, al mismo vicio. Hermano, solamente Cristo transforma las vidas, bendito sea su nombre. Debes aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Y si te entregas a Cristo, tenlo por seguro que tu vida va a cambiar. Y será el comienzo de victoria sobre las drogas. Bendito sea el Señor. Él cambia todo. Bendito sea el nombre de Cristo. Cambia nuestro lenguaje. Cambia nuestro corazón. El que se droga ya no se droga más. El que fuma ya no fuma. El que tomaba, el borracho, ya no se vuelve a emborrachar. El que adultera no adultera. El que fornica no fornica ya. ¿Por qué? Porque hay una acción bendita del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón que transforma nuestras vidas totalmente. Y por eso estamos aquí. Y por eso le servimos a Dios por agradecimiento, porque un día el Señor, ¿verdad?, transformó nuestras vidas. Si eres de los que piensas que ya no tienes remedio, es Satanás quien te mete esa idea, porque en Cristo es posible, bendito sea el nombre del Señor. Si bien la Biblia dice que todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, claro que sí. Pero la palabra del Señor, persona que me estás escuchando y que estás envuelta en una adicción, dice: por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Primeramente necesitamos reconocer y admitir esta verdad bíblica. Pero la Biblia también dice que por ser pecadores estamos condenados a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Óyelo bien, persona que me estás escuchando. Quizá eres hijo de algún hermano y estás tentado en los vicios. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, bendito sea su nombre. Y eso es lo más glorioso del cristiano. Es necesario que usted reconozca y admita esta verdad. La Biblia también dice que Dios ama al pecador y que por ese amor ha dado a su Hijo para que muera en lugar tuyo, en lugar de tus pecados. Hermano, de modo que el pecador, cuando es eso y acepta a Cristo, queda libre del pago del castigo por el pecado. Persona que me estás escuchando y que no conoces del Señor, la palabra del Señor dice una cosa importante que un día me la dijeron a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, bendito sea su nombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Satanás vino a matar, robar y destruir. Dios vino a darnos vida y vida eterna en su nombre, bendito sea el Señor. Puede ser que le sea difícil admitir que el Hijo de Dios haya venido y haya recibido todo lo que usted merecía como pecador. Pero esa es la realidad, estimada persona que me estás escuchando y que estás hundida en este terrible vicio. Fue por eso que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cristo el Señor hizo realidad, hizo que este pecado, hermanos, hizo que este pecado muriera. Él murió por ese pecado y fuiste libre de ese pecado en la cruz del Calvario. Cristo murió para que usted pueda vivir, bendito sea su nombre, y esto es lo glorioso de conocer al Señor. Ni usted ni yo merecíamos lo que Cristo hizo por nosotros, pero lo hizo, bendito sea el Señor. Y no comprenderemos ese gran amor, hermanos, hasta que lo empezamos a conocer.
Y no comprenderemos ese amor más hasta que estemos delante de Él, delante de su presencia. Óyelo bien, persona que me estás escuchando. La obra de Cristo en la cruz a favor del pecador fue aceptada por Dios el Padre. Y en consecuencia, Cristo resucitó de entre los muertos. Y hoy vive y vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Garantizado vida eterna a todos los que creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Estimada persona, no desprecies la obra de Cristo a favor tuyo. Hoy mismo debes recibirlo como Señor y Salvador. Para eso, hable con Dios todos los días. Allí en los momentos que tú tengas, híncate al Señor. Agradece a Dios por lo que Cristo hizo por usted. Y manifieste a Dios su deseo de recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Es necesario que lo hagas. Si no lo haces, vas a encontrar muy prontamente la muerte física, pero sobre todo también la muerte eterna por toda la eternidad. Hágalo por fe, reciba a Cristo por fe, simplemente confiando en lo que Dios ha dicho en su santa y bendita palabra, hermano, como un día, ¿verdad?, lo hicimos nosotros. Si lo hace, usted será salvo. Estará, hermanos, libre de todo pecado, porque Cristo ya pagó por esos pecados. La palabra del Señor es tan certera en eso, persona que me estás escuchando, que dice: mas a todos los que lo recibieron, a Cristo Jesús, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, bendito sea su nombre. Y como hijos de Dios tendrás el camino abierto a vivir un estilo de vida que agrade a Dios. Sí, hermanos, cuántos y cuántos hermanos que me están escuchando no salieron del vicio. Hermanos, un estilo de vida libre de drogas, de adicciones. Oh, hermanos, les recomiendo que se una a otras, que comparta su fe, para que ayuden a otros a dejar atrás los hábitos tan perniciosos del consumo de drogas. Yo agradezco a Dios por aquellos ministerios, hermanos, que están llegando a Alcohólicos Anónimos, a Drogadictos Anónimos, hermanos. Es tan importante llevar la palabra del Señor. Hermanos, estimados hermanos, estimada persona que me estás escuchando, el consumo de drogas está creciendo en forma alarmante. Sí, hermanos, las drogas los atrapa y los encarcela, los mete prácticamente en prisiones. Ahora, los creyentes en Cristo vivimos, hermanos, en un mundo imperfecto. Claro que sí, nos desenvolvemos llenos de tentaciones. Por lo tanto, el creyente en Cristo debe tener una clara posición, hermanos, moral. Y la dirección y la enseñanza de la palabra del Señor, hermanos, porque la palabra del Señor es lámpara. La palabra del Señor dice que la Biblia es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la lámpara que puede guiarnos en este mundo que agoniza en tinieblas y maldad, en oscuridad, hermanos, en ese mundo de la drogadicción y la adicción, hermanos, se llama Jesucristo y su palabra, bendito sea su nombre. Esta es la exhortación que nos hace el Señor diario. Y nos llama, hermanos, a llamar a aquellas personas que no conocen de Él, a que lo conozcan, a que lo acepten. ¿Cómo se sentiría, hermanos, aquella persona que tiene el cura para alguna enfermedad incurable, que la descubre? ¿No la daría a conocer al mundo para que más gente se salve? Así pasa con nosotros. Hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús y no podemos quedarnos callados. Debemos, hermanos, decirle al mundo que hay alguien que puede cambiar tu vida de adicción y de drogadicción. Se llama Cristo el Señor, bendito sea su nombre. Oh, hermanos, hay una cosa muy importante antes de terminar este precioso consejo de la palabra del Señor, que está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Oye bien lo que dice la palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigo. Hoy contra vosotros, dijo Jehová de los ejércitos, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida
para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate bien, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y hoy en esta preciosa tarde, el Señor Jesucristo te dice, aquí estoy yo. Yo soy el que doy vida. Vida en este mundo y vida eterna en Cristo Jesús. Y continúa diciendo Deuteronomio 30:20. Amando a Jehová tu Dios primeramente, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Tres cosas: amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él. Porque Él es vida para ti, bendito sea el nombre del Señor, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, bendito sea el Señor, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les había de dar, bendito sea el Señor. Aquí está, hermanos, aquí está Dios. Amando a Dios, nos invita a amarlo, atendiendo su voz como lo estamos haciendo y siguiéndolo a Él, porque Él es la vida para nosotros, bendito sea su nombre. Lo entendimos un día y somos felices desde ese día. La situación moral cambia, la situación física cambia, la situación interfamiliar cambia, estimado hermano. Tú que estás por la droga, por el tabaco, por el alcohol, a punto de perder a tu familia, debes venir a Cristo. Él es el único que puede salvar, ¿verdad? Y no solamente nos salva, sino también aquí nos da la paz, la concordia en la familia. Eso es lo que no quiere Satanás que hagas. Pero vive Dios y vive su palabra, que aquí está el Señor, que te está hablando en esta preciosa tarde para que vuelvas a Él en el nombre glorioso de Cristo Jesús. El mundo de la adicción, hermanos, es terrible. Lo hemos comprobado, lo hemos visto en nuestra práctica médica. Lo hemos sabido ahora en nuestra vida espiritual y de servicio a Dios por estos 16 años. Hemos visto jóvenes que se van al mundo. Y no solamente, hermanos, en otro tipo de drogas, sino en el alcohol, en el tabaco. Y los vemos después acabados moralmente, destruidos. Es así como quiere verlo Satanás. Pero en esta preciosa mañana aquí está el Señor, aconsejándonos para que volvamos a Él. Bendito sea su nombre. Él es la vida, porque Él es la vida para ti, dice Deuteronomio 30:20. Y en esta preciosa mañana, este es el consejo bíblico para ti. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde a ser verdaderos atalayas, centinelas, hermanos, de nuestro hogar, de nuestros hijos, para que no sea que ellos por descuido vayan a caer en este mundo de drogadicción y de adicción, porque muchas veces los últimos que se dan cuenta somos los padres, y eso es terrible. Pero aquí está el consejo bíblico para ti. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde, y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Señor, por tu bendita y santa palabra, por este consejo, Señor, que has traído a nuestra vida, Señor, porque sabemos de ese mundo terrible de la adicción y de la drogadicción, Señor, ese mundo terrible que nos lleva en un tobogán sin fondo y que vamos cayendo cada día más, Señor, pero un día, Señor, llegaste tú, Señor. Llegaste con tu presencia, te cruzaste, Señor, en nuestro camino, Señor, y nos salvaste y nos diste vida nueva. Así te pido hoy, Señor eterno, por todos aquellos, Señor, que están escuchando y que quizá han caído, Señor, en la adicción de alguna droga, Señor. Extiende tu mano poderosa y santa, Señor. Toca sus vidas, Señor eterno. Pon, Señor eterno, tu palabra, Señor eterno, en esta tarde para que vuelvan a ti, Señor, y salgan de ese mundo terrible que solamente los va a llevar a la muerte y a la destrucción, Señor. Pero tú estás aquí, Señor, el dueño de la vida, Señor, que nos quieres, Señor eterno. Quieres que volvamos a ti, Señor, a volver nuestros ojos a tu presencia. Y en esta tarde yo te pido por todos mis hermanos, Señor, que nos hagas fieles, Señor, que nos hagas verdaderos atalayas, Señor, de nuestros hogares, para que estemos al pendiente de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, danos de tu presencia, Señor. Gracias por este consejo bíblico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Este es un precioso consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Hermanos, muy a tiempo, hermanos, porque estamos viviendo situaciones terribles, hermanos. Y pues vamos a vivirlas
Pues más, porque así está escrita en la palabra del Señor. Pero hermanos, mientras Dios nos dé vida, debemos llevar el evangelio, debemos poner este grito de alerta, ¿verdad? Para todos nosotros, porque vuelvo a repetir, hermanos, los últimos, muchas veces que nos damos cuenta, somos los padres de familia. Y cuando ya nos damos cuenta, ya están metidos en alguna adicción nuestros hijos, hermanos, muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta, hermanos. Tenga cuidado. Por eso yo le quiero pedir en esta hora, hermanos, a todos ustedes que retransmitan el consejo bíblico, que lean la palabra del Señor, que oremos a Dios para que el Espíritu de Dios nos dé, hermanos, esa guianza, ¿verdad? De estar alerta de todo lo que está sucediendo. Es terrible ver, hermanos, ahora que estábamos haciendo un estudio sobre el fentanilo precisamente, hermanos, ver esas ciudades, ese conglomerado de gente, ¿verdad? Que ya hizo ahí un núcleo, ¿verdad? Y son 20, 30, 40, hasta 50 personas que están totalmente perdidas, hermanos. Esa falta de coordinación que produce la droga y que caminan torciéndose como zombies, como entes vivientes, hermanos. Es lo que quiere Satanás. Es lo que quiere llevar a la humanidad, hermanos, a la muerte. ¿Y cuántos están muriendo perdidos? Pero, hermanos, el Señor Jesucristo nos invita a hablar de esto todos los días, hermanos, porque muchas veces no se predica, pero, hermanos, es una situación que aún se vive en la iglesia. Quizá los hermanos se esfuercen por buscar al Señor, pero muchas veces los hijos, hermanos, que salen a las escuelas, que salen a los trabajos, las malas amistades, ¿verdad? Que se juntan muchas veces, el deseo de pertenecer a un núcleo y de que lo envuelvan en un núcleo social, ¿verdad? De amistades. Muchas veces eso hace que claudique nuestra fuerza de voluntad y aceptemos muchas veces la copa, el licor, el tabaco, y después eso conduce a otra cosa, porque digo que es un tobogán, ¿verdad? Que va bajando hasta que cuando te das cuenta, tú estás bien hundido, ¿verdad? Bien hundido en las adicciones, pero que el Señor les ayude y el Señor nos guarde. Bueno, ya no queremos dar otro consejo bíblico por el día de hoy, hermanos. Vamos a saludar a mi hermano Jorge Mora. Mi hermano Jorge, que el Señor te bendiga. Mi hermana Verónica García, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti y a tu familia, ¿verdad? Mi hermana Janet García, mi hermana Janet, que Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos orando por ti, por tu familia también. Bien, mi hermana Erika Vázquez Olmos y su esposo, el pastor Lot Juárez, mi hermano Lot, Dios te bendiga junto con tu esposa, ¿verdad? Un abrazo a ambos y a tus hijos, un abrazo en el nombre de nuestro Señor, que Dios te siga guardando y te siga ayudando. Mi hermana María Isabel Martínez Rodríguez, mi hermana Nati, un saludo, mi hermana Isabel también, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor. Mi hermana Brigitte Torres, un saludo en el nombre de Cristo. Mi hermana Mariela Sánchez López, un abrazo y un saludo en el nombre de Cristo. Mi hermana Vero Gil, mi hermana Tinita, claro que sí, mi hermana Vero y mi hermana Tinita, pues nos gozamos con ustedes, cantamos con ustedes, nos gozamos al oír la palabra del Señor por medio de su sierva, mi hermana Tinita, ¿verdad? Y la compañía, ¿verdad? La compañía en la guitarra y en la voz de mi hermana Vero Gil, pues sí, hermanos, son de gozo para nuestra vida. Mi hermana Jackie, Dios te guarde. Adelante en el nombre del Señor, en Cristo hay victoria. Mi hermana Joaquina, desde la Ciudad de México, mi hermana Joaquina, un saludo en el nombre de Cristo nuestro Dios. Mi hermana Jenny de Jesús Santiago, también le mandamos un saludo en el nombre de Cristo. Mi hermana Rubí Cuachayo Barraza, mi hermana Rubí, un saludo en el nombre de Cristo nuestro Dios. Mi hermana Elvia Vázquez, un saludo. Mi hermana Sofía Escamilla, mis hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde. Mi hermana Francis Gómez, mi hermano Eliseo Benito, un saludo en el nombre de Cristo. Mi hermano Benito, adelante en el nombre del Señor. Mi hermano Aarón Limón, ¿verdad? También un saludo, mi hermano Aarón, que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Vamos a orar también, hermanos, ya mandamos los saludos. Vamos a orar por la vida espiritual de mi hermana Mariela, por su mamá. Lo estamos haciendo y vamos a seguirlo haciendo, y toda su familia, por su salvación. Adelante en el nombre del Señor. No claudiquemos, hermanos, no claudiquemos por la salvación, ¿verdad?, de nuestras familias,
Cuando vemos este mundo, hermanos, que prácticamente agoniza, ¿verdad? Nosotros debemos pedir por la salvación de nuestra familia, hermanos. Sabemos lo que viene. Cristo viene pronto y viene por su iglesia y no queremos que nuestras familias se queden. Debemos llevarles el evangelio de salvación y pedirle a Dios, hermanos, que sea Dios quien los salve, porque Él es el que salva. Una vez me quejé con mi hermano Beto allá en mi inexperiencia, ¿verdad? De unas personas que les fui a hablar de Cristo y pues nos rechazaron y llegué con el pastor y me dice, ¿cómo te fue? No quisieron oírme, no pude salvarlos en mi ignorancia, ¿verdad? Y el pastor se empezó a reír, nuestro hermano Beto, y me dice, ¿quién te ha dicho que tú salvas a las personas? Claro que sí. El que salva es Cristo, nuestro Dios, bendito sea su nombre. Y yo sé que mi Señor Jesucristo esta petición la tiene en sus manos, ¿verdad? Mi hermana Janet García también pide oración por su vida espiritual, claro que sí, la de su familia, la de sus hijos, claro, vamos a estar orando y seguiremos orando. Por mi hermano Benjamín Vázquez, está enfermo, y también por la salvación, hijo de mi hermana Elvia Vázquez, también vamos a pedir por la salvación de su hijo, hermanos, es importante, y eso es lo que le decía, hermanos. Y no es el caso, yo voy a poner otro ejemplo de otros hermanos que se acercan a nosotros en estos 16 años, se acercan a nosotros y piden así petición, hermano, ore por mi hijo, miren, somos salvos, mi esposa, yo, mis hijos, pero hay un hijo que no quiere dejar el alcohol, hay un hijo que esto, y siempre hay, hermanos, por esto de las adicciones es tan importante en la vida, hermanos, del pueblo de Dios, pero vive Dios nuestro Señor, que pidiéndole y poniéndole a las manos del Señor, el Señor los va a hacer volver, bendito sea su nombre, a las plantas de nuestro Señor. Así es que vamos a orar por el hijo de mi hermana Elvia Vázquez, ¿verdad? Mi hermana María Isabel Martínez pide oración por su salud, está enferma de la columna y de las varices, y por la salvación de su esposo y de su familia. Claro que sí, mi hermana María Isabel, vamos a pedirle a Dios para que sea Dios quien la sane. Él puede sanar cualquier enfermedad, ¿verdad? Cualquiera. Se la dice a alguien que vio enfermos por 30 años. Y por estos 16 años, hermanos, que ha visto sanidad divina. Yo no dudo, hermanos, algunos hermanos que testifican, es que Dios me sanó, estaba malo del corazón y fui al médico, me operaron del corazón, me hicieron cirugía corazón abierto. Y claro que sí, fue Dios, hermanos, ¿verdad?, que interviene a través del hombre. Pero también he visto sanidad divina. Y le digo esto porque muchas veces al principio de mi ministerio, pues muchos hermanos me decían, no, hermano, pero usted predica, pero pues usted no cree en la sanidad divina. Y yo me empezaba a reír, ¿verdad? Pues claro, ellos piensan así, pero nosotros, hermanos, hemos visto más que nunca y más que nadie, bueno, quizá alguno haya más, pero en esos 30 años, ¿cómo no vi la mano del Señor? Si trabajan en un servicio de urgencias, ¿verdad? Y cómo no. Y en mi infancia, hermanos, sí, porque deben de saber que yo de niño pues iba a la iglesia a Éfeso, y en esos Pentecostés gloriosos, les estoy hablando de 65, 66, 67, 1968, hermanos, hermanos, grandes maravillas del Señor, paralíticos se levantaban, ¿verdad? Los tumores se iban, hermanos, reduciendo como quien desinfla un globito, ¿verdad? En el nombre de Cristo los hermanos ponían las manos. ¿Cómo no vamos a creer en la sanidad divina, ¿verdad? En la sanidad de mi esposa, en la sanidad mía, sanidad divina, hermanos, que en la mano del Señor, sin la intervención de médico, hermanos, porque también nuestro Dios cuida de la ciencia, pues no vayamos a volvernos dogmáticos y decir, si me tomo un mejoral me voy a ir al infierno. No, hermanos, tengamos cuidado. Muchas veces Dios utiliza también la ciencia que le da la razón a Dios. Cuida, vela por la ciencia, dice ahí los salmos y los proverbios, hermanos. Así es que adelante en el nombre del Señor. Vamos a orar, y claro que sí. Yo estoy seguro, hermanos, que si es la voluntad de Dios, como es la voluntad de Dios, va a salvarlos y a sanarlos. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Mi hermano Aarón pide oración porque va a hacer su examen para el bachillerato, que Dios le ayude a pasar, y por su vida espiritual. Claro que sí, mi hermano Aaroncito, Aarón pequeño, ¿verdad? Vamos a orar por ti, para que sea Dios, ¿verdad?, si está en su voluntad, que te ayude, que te dé el entendimiento, que abra tu entendimiento para que puedas contestar y puedas aprobar tu examen, para que te sigas preparando, ¿verdad? Pero fíjate cómo haces bien, que Dios te ayude también a pasar tu examen, pero que también, dice aquí, te ayude a tu vida espiritual. ¿Lo ven, hermanos?
Sí, pidámosle, ¿verdad? Porque Dios abre nuestro entendimiento a las cosas seculares y eso también es bueno. Pero más que nada, hermanos, no debemos de cuidarnos de la situación espiritual. Bendito sea su nombre. Y bien hace este joven llamado Aarón Limón. Así es que, hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Gracias por sus saludos y vamos a orar por cada una de las necesidades que nos han mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, en esta preciosa hora, Señor, venimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, agradeciéndote, Señor, primeramente por tu presencia, pero también traemos necesidades, Señor, delante de ti, Señor. Mira, Señor, la madre de mi hermana Mariela, Señor eterno Dios, extiende tu mano poderosa, sánale en el nombre de Cristo. También te pido, Señor eterno, que salves a su familia, Señor eterno. Mira, Señor, esa gran necesidad, Señor eterno Dios. Hay muchas necesidades, Señor, por las vidas espirituales de tus hijos, Señor. Yo te pido, Padre eterno, en esta hora, por la vida espiritual de mi hermana Janet, Señor, extiende tu mano, Señor. Dale de tu Espíritu Santo para que ellos puedan, Señor, leer tu palabra, Señor, para crecer, Señor, espiritualmente. Puedan dedicar, Señor, también sus vidas a la oración, al ayuno, para que tú des el crecimiento espiritual, puedan acudir a la iglesia, escuchar tu palabra, Señor. También es importante para la vida espiritual, Señor. Yo te pido que pongas todo eso en la vida de mi hermana Janet, Señor, para que pueda crecer espiritualmente en su vida, Señor. También te pido por mi hermano Benjamín Vázquez, Señor, está enfermo, y también por la salvación de su hijo, Señor eterno, en el nombre de Cristo. Tú sabes, Señor, lo que tiene nuestro hermano Benjamín, Señor. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor, extiende tu poderosa y santa mano, Señor, y sánalo, Padre. También pide por salvación, Señor, de su hijo. Por mi hermana Elvia Vázquez, Señor, eterno Dios, te pido por ella. Por mi hermana Isabel Martínez, Señor, eterno Dios. Mira, Señor, está enferma, Señor. Tú conoces, Señor, esas enfermedades. Pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú tienes poder para levantar, Señor, para sanar cualquier enfermedad, Señor eterno. También pide por la salvación de su esposo y de su familia, Señor eterno. Mira cuánta necesidad hay en tu pueblo, Señor, porque muchas veces muchos de nuestros familiares, Señor, están alejados de ti, Padre. Ayúdanos a ser lumbreras, Señor, a llevar tu palabra a ellos, Señor, y que te acepten como único y suficiente Salvador de su vida, Señor. Pero también ahora te pido por este joven Aarón, Señor, para que tú lo ayudes en este examen que va a presentar, Señor. Pero más que nada, Señor, él está también, Señor, pidiendo por su vida espiritual, Señor. Hazle un hombre, Señor, un joven, Señor, que te tema, Padre eterno. No hay nada más hermoso que un joven, Señor, con temor de Dios, Padre eterno, porque está así asegurada, Señor, está el triunfo en él, Padre, porque tú eres vencedor, Señor eterno. Dale, Señor, vida espiritual en tu nombre este joven, Señor, para cuando empiece a crecer y a madurar, Señor, sea un hombre, Señor, que te sirva, que sea temeroso de ti, Padre Santo. Pero también ayúdale, Señor, en su vida secular, Señor. Va a presentar este examen, Padre bendito, y ayúdale, Señor. Abre su entendimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te doy las gracias porque nuevamente nos permites traer este consejo de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias a Dios, estimados hermanos, gracias a Dios. Reciban un saludo. Este fue el consejo bíblico. Recuerden, hermanos, que si Cristo no viene antes, tenemos una cita aquí de que 8 días, en miércoles, ¿verdad? Para recibir otro consejo de la santa y bendita palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.